Muy buenas noches a todos nuestros participantes, suscriptores y alumnos de Limud en Vivo. El día de hoy estamos no solamente felices, sino honrados de tener a un gran especialista y amigo mío también, el profesor Yehuda Kaplan, que está visitándonos desde Israel. Shalom, Yehuda. Shalom, hola. ¿Qué tal? Encantado. Bien, gracias por aceptar esta invitación. Voy a hacer la presentación antes del inicio de las preguntas, estimado profesor. El profesor Yehuda Kaplan nació en Jerusalén. Él tiene una licenciatura en Arqueología y Estudios del Antiguo Cercano Oriente, con mención summa cum laude, es decir, mención honorífica, y una maestría en Historia del Pueblo Judío, ambos por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Adicionalmente, el profesor Yehuda Kaplan es actualmente curador, o como conocemos generalmente en esta parte del mundo, conservador del Museo de Tierras Bíblicas, también ubicado en Jerusalén. Es un experto en historia bíblica y conoce muy bien toda la información y datos arqueológicos en Israel. Lo digo porque fue uno de mis profesores allá del mismo tema. Nuevamente, gracias, querido profesor, por este día. Y pues el tema que queríamos tratar es acerca de un tema muy importante, es el exilio de Judá en Babilonia. Y quisiera que por favor nos dé el marco histórico. ¿Cuál es el contexto político o sociopolítico del momento en que Judá se va al exilio? Bueno, hablamos de la época del Imperio Babilonio, que estaba acá en los últimos años del siglo VII antes de Cristo. Pero estamos ya algunos años entre la época de los imperios grandes que están aquí en esa zona, en la zona de Judá, del Oriente Medio, desde la época de los asirios. Entonces, desde el medio del siglo VIII, Judá, el reino de Judá ya está abajo de la influencia del imperio de los asirios, y es una situación geopolítico muy complejo, porque ahora los reyes de Judá tienen que decidir. Hay dos lados, como hoy día hablamos en el 70, aquí en Israel, había los americanos y los rusos. Entonces, en esa época, los reyes de Judá, los últimos reyes, tenían que decidir a quién apoyan. Va a ser los egipcios, que están al lado, bueno, después del desierto del Sinai, pero está más cerca a Judá de los babilonios, que están en el otro lado del mundo. Entonces, cuando el imperio asirio ya no está acá, hablamos del año 630, algo así, parece que ya no está más el imperio asirio acá, porque ya tienen muchos problemas ahí en Asiria, que es en el norte de Irak. Y podemos ver que, por ejemplo, en la época del rey Josías, hay un movimiento nacional y religioso muy fuerte aquí. No solamente que él hace una reforma religiosa contra los ídolos, y el culto que no es local, ¿no?
ni solamente hace también la reforma que todo el culto de la religión de Judá, lo que vamos a llamar a la religión judía en el segundo templo, va a ser concentrado solamente en Jerusalén. Entonces, si habían templos fuera de Jerusalén, ya no son más, no hay legitimación de tener el culto en esos templos. Y también no solamente es una reforma religiosa, sino también hay un atentado de tomar zonas que no pertenecían al reino de Judá, que estaban fuera del reino, sino también zonas que eran en el norte y pertenecían al imperio asirio. Por ejemplo, el reino de Israel, el reino del norte, ya del año 720, durante la época del rey Sargón el segundo de Asirio, ya no hay un reino en el norte. Si todo ese territorio pertenece al imperio asirio. Entonces, en esa época, cuando no hay un control de un imperio que viene de afuera, podemos ver que ese rey, Yoshiao, toma zonas y llega, puede ser también al mar Mediterráneo, que no pertenecía antes al reino de Judá. Pero era una época muy, muy corta, porque podemos ver que en el vacuum, que ya ahora está en nuestra zona acá, hay ahora dos fuerzas casi nuevas que llegan, que quieren tomar lo que era parte del imperio de los asirios. En un lado tenemos Egipto. Y los reyes en el Egipto en esa época tienen también el pensamiento a revolver la gloria del segundo milenio, cuando durante la época del imperio Egipto, en la época del nuevo reino, sabemos que Canaán, el antiguo Canaán, era casi una provincia del imperio de los egipcios. Entonces quieren, ahora que no hay una fuerza que llega de Mesopotamia, como los asirios, ellos quieren otra vez tener su influencia y también su poder en esa zona. Pero lo que pasa es que hay una fuerza nueva que llega del sur de Mesopotamia, y son los babilonios. Bueno, durante la época del imperio asirio, Babilonia era parte del imperio. Tenía un estatus, eso es. Como en la historia de Mesopotamia, Babilonia era todo el tiempo tenía un estatus mayor, como la hermana más mayor de Asiria. Entonces tenían que tratarla diferente. Pero cuando ahora hay problemas en Asiria, una de las primeras cosas que han pasado es que los babilonios ahora tienen una independencia. Uh-huh. Y el rey Nabopolassar, que era el padre de Nebuchadnezzar, uh-huh, el rey que conquistó Jerusalén y destruyó el primer templo, en el año 626, ahora Babilonia está independiente y empieza a atacar los territorios que pertenecían a Siria, en el norte, para el norte. Y pasaron algunos años, pero en el año 612, la capital del imperio asirio, Nínive, fue conquistada por los babilonios y el reino de Madai, que llega de lo que es hoy día Irán, ¿no? Y después que serían los medos aquí en España. Los medos, eso es. Bien. Y esos dos reinos atacaban a Nínive, y desde ese año ya no hablamos más de Asiria.
ahora pertenece al nuevo imperio que ahora está desarrollando y pasaron algunos años, pero en el año 605 había una batalla muy importante que fue en el parte norte de que es hoy día la frontera entre Siria y Turquía, al lado de la ciudad de Karkemish, que está en un lugar muy importante porque ahí se puede pasar el río, el Éufrates. Si alguien llega de Mesopotamia, puede pasar y seguir andando para el sur y llegar a esa zona. Entonces, en ese año, en el año 605, fue esa batalla y Nebuchadnezzar, que era todavía un príncipe, ganó la batalla contra los egipcios, ahí arriba. Entonces, debe ser que ahora los babilonios, el ejército babilonio puede conseguir y bajar para el sur y llegar a zona acá, al Levante. Pero lo que ocurrió en el mismo año es que el padre, el rey de Babilonia, Nabopolassar, falleció. Entonces, Nebuchadnezzar tenía que regresar a Babilonia para estar o tomar el poder. Y en el mes de Nisan, cuando en Babilonia festejaban el año New Year's Day, ¿cómo se dice? Rosh Hashanah. El año nuevo, Rosh Hashanah. El año nuevo. Y tenía que estar en Babilonia para ser el rey. Entonces no podía seguir y luchar. Tenía que regresar y solamente el año que viene va abajo a nuestra zona acá y recibe el payments, los impuestos. Impuestos de todos los reinos local que están acá. Y también el rey acá de Judá, que era Jehoiakim. Bueno, si la lucha en el año pasado fue en el norte de Siria, en Karkemish, y los egipcios están ahí, debe ser que el control acá, ahora en ese tiempo, es en el mano de los egipcios. Y sabemos eso también de la Biblia porque en el año 609, Nejo el segundo. Necao, en español, Necao. Bueno, Necao el segundo. Lo traduzco para nuestros... Sí, está muy bien, está muy bien. Yo voy a usar nombres de la Biblia, entonces, así que pueden también en hebreo. Pero Necao el segundo mata Yoshiao, Josía en Megiddo. Entonces el control ahora en el Levante es en el mano de los egipcios. Y ahora esa lucha, ese combate en Karkemish, era quién va a controlar ahora lo que fue antes el imperio de los asirios. Entonces, cuando llega acá Nejo, recibe el impuestos de todos los reyes local, pero también conquista Ashkelon y destruye Ashkelon para mostrar a todos los reinos acá, locales, quién ahora tiene el poder y qué va a pasar si alguien va a rebelar contra los babilonios y no pagar los impuestos, porque cuando un rebelde es alguien que no paga los impuestos cada año al imperio, ¿no? Correcto. Entonces, también de la Biblia, del libro de Ezequiel, por ejemplo, sabemos que había un treaty, ¿cómo se dice? Un brit, un pacto, una alianza. Una alianza, un pacto, que los reyes locales tenían que no solamente decir nosotros vamos a pagar cada año y vamos a estar loyales al imperio, los babilonios, sino tenían que jurar en el nombre de su Dios. Pero lo que ha pasado en el años que vienen, sabemos que Jehoiakim era un rey loyal a los babilonios 3 años, pero en el año 3
decidió a no pagar los impuestos. Y rebelar se dice. Sí, rebelar. Rebelar contra los babilonios. ¿Y por qué? Porque 3 años era loyal y después de un año ya no paga más los impuestos. Sabemos de un documento muy importante de Babilonia que se llama la Crónica Babilonia, que ahí se dice que en el año 601, bueno, 3 años después que él llega aquí en la primera vez, había otra lucha contra los babilonios que luchaban contra los egipcios. Pero ahora, ¿dónde fue ese combate? No hablamos ahora en el norte, en Siria, sino en Egipto mismo. Puede ser en ¿cómo se dice? En el parte más este de la delta. Ajá. Y lo que dice ahí la crónica no es algo que llega del rey mismo, sino es un source, ¿cómo se dice? Una fuente. Una fuente objetivo, podemos decir. Y ahí se dice que los dos lados luchaban y cada uno recibió un golpe del otro. ¿Y cómo sabemos que el golpe que los babilonios recibieron era muy fuerte? Porque se dice que en el año que viene, el ejército de Babilonia quedó en Babilonia para to recover, como se dice, para recuperarse, gracias. Y en el año que viene van ahora a luchar no contra un reino, contra los egipcios, van a luchar contra los beduinos en el desierto. Entonces, sabemos que había 2 años que los babilonios no están aquí. Por los reyes que estaban aquí, como Jehoiakim, era un símbolo, puede ser, que los babilonios no son como los asirios, no son tan fuertes, y debe ser que Egipto es más fuerte, y pueden recibir también el apoyo de los egipcios. Y eso explica por qué el político, the policy, la política. La política de los reyes, los últimos reyes en Judá, todo el tiempo, si tenían la oportunidad a rebelar contra los babilonios, lo hicieron. Y podemos ver que la misma cosa ocurrió durante el tiempo de los asirios. Cuando el rey Sennacherib, Sanjerib llegó acá, sí. Sabemos que su oficial, el Rav Shakeh, sí, dice que pensar que van a recibir el apoyo de Egipto es como hay un caño, que uno toma el caño, Mishenet Akanea Ratzut, se dice en hebreo. Como una caña hueca. Sí, que uno piensa que va a apoyarte, pero va a hacer un agujero en tu mano, ¿no? Y entonces Egipto era todo el tiempo un caña que no se puede apoyar. Y ese era el error de los reyes de Judá en esa época. El único rey que tenía ¿cómo se dice? Una lógica que hoy día podemos, cuando uno está ahora y puede mirar o fijar la historia de atrás, bueno, era el hijo de Jehoiakim, y él tenía solamente 18 años cuando su padre falleció. Era durante el tiempo que los babilonios, el ejército babilonio, llega acá en el año, era el invierno de 5.098, y sabemos eso también de la Biblia, del libro de los reyes y también de la crónica babilonia, y se dice ahí que cuando su padre murió,
los babilonios están afuera de las murallas de Jerusalén, y él, como era muy, muy joven, pero tenía algo en su cabeza, y decidió a tragar las llaves de Jerusalén y dejar el ejército de los babilonios entrar a Jerusalén. Entonces, sí, se rindieron a los babilonios. Y en ese acto, podemos decir que Jerusalén fue salvada. Algo como 11 años. Porque supo política. Ujú. Él tenía ¿cómo se dice? La vista geopolítica. Claro. Y él sabía que los babilonios son más fuertes de los egipcios. Ajá. Y sabemos que en esa época en Jerusalén había alguien que hablaba todo el tiempo que hay que surrender, hay que rendirse a los babilonios, y hablamos de Jeremías, Ajá. Anaví Irmiyahu, la profeta Jeremías. Y él era como el único en Jerusalén que habla que no solamente hay que hacerlo, Dios quiere que los babilonios y Nebuchadnezzar van a estar aquí. Y nadie quería escucharlo. Y casi lo mataron para eso. Y también dicen que él era como un traidor, alguien que en hebreo se dice Gais Hamishi, alguien que está adentro y habla, habla cosas que son contra lo que piensan la gente, el ejército, y por eso es como un colaborador de los babilonios. Un traidor, un traidor. Un traidor. Lo acusan que es un traidor, exactamente. Entonces, por fin, cuando hablamos del exilio de Judá, el primer exilio era el exilio de Jehoiakim. El primer rey, que era muy, muy joven, y fue a Babilonia con su familia, con gente que puede ser eran la high society, del primer clase. La aristocracia. La aristocracia, y también puede ser también parte del ejército también, porque hablan ahí de Bnei Jail, y también de gente que podían trabajar en Babilonia, que los babilonios podían usarlos ahí. La Biblia habla de algo como más de 3,000 gente que fueron andado ahí, pero hay una otra versión que habla de 10,000 gente. Entonces, la gran pregunta es ¿cuánta gente, cuando hablamos del exilio, cuánta gente fueron ahí, a Babilonia? Y si quedaron aquí gente, y si quedaron gente aquí, ¿cuánto quedaron? Hablamos bueno, 11 años después, cuando el tío de Jehoiakim, el último rey de Judá, que era Sedequías, cuando él fue ahí, hablamos de algunos cientos o miles de gente que fueron a Babilonia. Tenemos un gran problema con los números, porque en el libro de Jeremías habla de más de el total, cuando habla de 13 veces que la gente fueron a Babilonia, de aquí de Judá, el número total habla de más de 4,000, 4,600 o algo así. Pero parece que no es el exacto número, porque hay una otra versión que habla en el primer exilio, en la época de Jehoiakim, en el año 597 antes de Cristo, de 10,000. Y cuando vemos cuánta gente volvieron de Babilonia, cuando hablamos de la época de la restauración, hablamos de algo como 50,000.
y no son todos, porque sabemos que había gente que quedaban ahí. Entonces, podemos pensar que hablamos de algo como algunos 10,000 que eran, los babilonios los llevaban ahí. Bien, y está bastante clara la exposición sociopolítica, el marco sociopolítico en el cual se efectúan estas oleadas de cautivos o de exiliados a Babilonia. Y ahora, una vez que el pueblo va llegando en oleadas en diferentes momentos a Babilonia, ¿cómo impacta llegar de una sociedad pues bastante más sencilla, bastante menos elaborada como Judá? ¿Cómo impacta ideológicamente a los judaítas llegar a esta gran ciudad babilónica que tiene edificios enormes, que tiene mucha cultura pluricultural, muchos idiomas que se hablan en el lugar? Y finalmente, ¿esto cómo impacta en la formación de la Biblia, por favor, Yehuda? Sí, es una muy buena pregunta. Yo tengo la idea, alguien que llega a Nueva York, en la primera vez que llega, también si llega de Jerusalén, como yo llegué en la primera vez. Es algo así, porque Babilonia, el capital del imperio, era como Nueva York en nuestra época. El tamaño de la ciudad. Jerusalén, que era la más grande ciudad en Judá, era como un barrio entre de Babilonia. Claro. De longitud de las murallas de Babilonia, hablamos de algo como 17 kilómetros. Solamente el centro, donde estaban los grandes templos, el Zigurat, la Torre de Babel, ¿bueno? Y el templo de Marduk, del dios nacional de Babilonia, y también los palacios que construyó Nebuchadnezzar, era como Jerusalén, el mismo. Entonces, el centro de Babilonia, solamente el barrio central, era como como era Jerusalén en esa época, y Jerusalén era una gran ciudad, la más grande ciudad en Judá. Increíble. Entonces, no sabemos mucho lo que ocurrió ahí. Sabemos que cuando hablamos de Yehoiachin, la gente que llegó en la primera vez estaban ahí. Y tenemos también una prueba, no solamente en la Biblia, que Yehoiachin y su familia estaban en Babilonia. En el año 1900. Quisiera hacer una breve pausa, querido profesor, para decirle a la gente que Yehoiachin es en español Joacim, el rey Joacim. Joacim. Para que se ubiquen los participantes. Joacim con M o con N en el fin. Con N. Joacim. Bueno, entonces cuando el rey Joacim llegó, él llegó al capital con su familia y con la gente. Entonces la aristocracia estaba ahí. Y tenemos una prueba que él estaba ahí en uno de los palacios de Nebuchadnezzar como yo lo llamo un prisionero VIP. Okay. Bueno, porque los alemanes, cuando ellos excavaron Babilonia, en el año algo como 1900, hace más de 100 años de hoy, ellos también excavaron los palacios que construyó Nebuchadnezzar, el segundo ahí. Y ellos también encontraron documentos que estaban escritos en cuneiformes. Y después, casi de 30 años después, había un asiriólogo que se llamaba Weidner, y él empezó a leer lo que está escrito ahí,
Entonces hablamos de documentos administrativos que parece que no tenían algo especial, pero él ahí encontró un nombre que apareció un poco raro. En acadio se dice Yakukinu, pero él era el rey o el hombre de Judá, con sus 5 hijos. Uno de esos documentos tiene también la fecha ahí. Hablamos del año, pienso, el año 13 de Nebuchadnezzar. Entonces hablamos del año 592, 91. Entonces, solamente algo como 5 años después del primer exilio de Joacín. Y está ahí. Y ya tiene 23 años, parece, y ya tiene 5 hijos. Entonces parece que tenía más de una mujer, pero está ahí. Está ahí. También sabemos que la última episodio que leemos en el libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, después del terrible destrucción del templo y de Jerusalén y del exilio, es algo, el libro termina con algo un poco optimista. Después de la muerte de Nebuchadnezzar, la primera cosa en el primer año de su reino, el hijo de Nebuchadnezzar, Awil Marduk, Evil Merodach en el Biblia, sacó Jehoiachin, Joacín, del prison, ¿cómo se dice? ¿De la prisión? La prisión. Entonces, él era un prisionero de VIP, pero algo ha pasado ahí en Babilonia y Nebuchadnezzar decidió a ponerlo en un prisión. Pero cuando murió Nebuchadnezzar, entonces su hijo sacó Joacín del prisión y lo ponió otra vez en el mismo lugar que estaba antes, como el prisionero VIP. ¿Qué ha ocurrido en ese tiempo? No sabemos, pero puede ser, como había todavía un pensamiento que un hijo de la casa de David todavía está ahí en Babilonia, y puede ser que habían sentimientos entre los exilios, que puede ser que un día ese rey va a volver y estar en Judá, y puede ser que el reino va a ser otra vez independiente, y puede ser, no sabemos. Lo que es interesante es que casi no sabemos nada que lo ocurrió ahí en Babilonia, pero puede ser que en la literatura bíblica hay algo que habla de esa situación. Ajá. Y yo pienso, como algunos scholars muy conocidos, que hablan que el capítulo 11 en el libro de Génesis, la historia del Torre de Babilonia, se habla en los primeros años de la humanidad, antes de Abraham, antes de los judíos antiguos, ¿no? Del pueblo de Israel. Habla de esa situación, habla de algo que ocurrió en el país de Shinar, que hablamos de Mesopotamia, y habla de un torre que era muy alta y que la gente quería hacer un nombre para ellos, como construir un monumento para ellos mismos. Y yo pienso que esa historia, la única situación en la historia que una historia como esa fue escribida, era en esa época, cuando los exilios llegaban de Jerusalén, llegaban de Judá, y tenían que explicar a su mismo cómo lo que ven. Están ahora en un país, una ciudad enorme, muy fuerte, no solamente militar, pero también cultural.
y ahora tienen que estar ahí y quedar. Bueno, van a ser judíos un poco más después, pero en esa época hablamos de Judeans, de gente que llegaban de Judá, pero ya no tienen su país, no tienen su territorio, no tienen también su templo. Ahora, ¿cómo queda tener la misma religión sin tener el centro cultural y el centro religioso? Tenían que explicar a su mismo en qué están diferentes de los babilonios, del culto de los babilonios, de la religión de los babilonios, de los templos y todo eso. Entonces yo pienso que la historia de la Torre de Babilonia habla de eso, porque ellos ven que los babilonios construyen, como también la gente en Mesopotamia más antigua, una torre que llega hasta el cielo, y puede ser que significaba también la conexión entre la tierra, los humanos, y los dioses que están en el cielo. Pero cuando los dioses tienen que manifestar en su forma terrestre, y sabemos que tenían también, no solamente los dioses en Mesopotamia tenían una forma humana, también en la mitología también se habla de dioses que son como humanos, pueden, comen, matan, luchan, trabajan, perdón. Entonces, ellos tenían los exilios que llegaban de Judá, tenían que explicar a su mismo en qué están diferentes de los babilonios. Ajá. Y como en el pensamiento, en el monoteísmo, hay solamente un Dios y no tiene forma, y no puede ser que va a ser algo que el Dios y los humanos van a tener en la misma, van a estar en el mismo nivel. No solamente que los dioses se aparecen como humanos, pero también hay un lugar donde los humanos pueden subir y el Dios va a bajar y van a estar en el mismo nivel. Entonces yo pienso que esa historia quería explicar que no se puede pasar algo así, porque Dios está en un nivel que no tiene nada que ver con los humanos. Entonces yo pienso que esa historia que habla de Babilonia, que habla del Zigurat babilonio, podía ser escribida en esa época, en esa situación donde los exilios tenían que explicar en qué están diferentes de los babilonios. Pero no era solamente es la única evidencia que tenemos, porque tenemos hoy día una evidencia extra bíblica que llega de documentos que no son de Babilonia, sino son de un lugar que está en el sur de Babilonia, algo como 100 kilómetros para ese sur de Bagdad, del capital moderna de Irak, en un lugar que se llama Al-Yahudu. Al-Yahudu, el sitio, la aldea, puede ser la pequeña ciudad de los judíos. Es una colección de documentos que no sabemos de dónde llega, no sabemos el sitio, pero parece que está en la zona de una ciudad antigua que se llama Nippur, que está sur de Bagdad. Y en el museo donde yo trabajo, en el Museo de los Países Bíblicos, tenemos hasta hoy día una exhibición muy, muy importante donde se puede ver esos documentos. Hablamos de algo como más de 100 documentos que estaban escritos
durante de la época de los babilonios, pero la mayoría está un poco de la época después, cuando Babilonia ya está parte del imperio de los persos, las persas. Entonces, desde el primer documento es del año de Nebuchadnezzar, del reino de Nebuchadnezzar el segundo, el año 572. Bueno, hablamos del año 33 de Nebuchadnezzar, y el último ya llega ya celebramos ahora la semana pasada Purim, y hablamos del rey Ahashverosh, y entonces el último documento llega al año 9 de la Ahashverosh, del mismo rey de la Megilá. Entonces estamos en el año 477. Entonces tenemos una ventana abierta, algo como casi 100 años de documentos que llegan de un lugar. Algunos de esos documentos estaban escritos en el lugar que se llama Al Yahudu, el Profesor, sitio. Una pregunta. ¿Estos documentos que se exhiben en el museo donde usted es conservador, son estos documentos en tablilla cuneiforme, verdad? Eso es, sí. Y estaban escritos en la manera local. Entonces los escritores eran locales, eran de Babilonia. Y sabemos eso porque tenemos sus nombres, y sus nombres son nombres de gente locales, nombres babilonios. Pero entre esos documentos, si hablamos de documentos de cosas muy de día, es como entrar a una oficina de un lawyer, de un abogado, y ver qué tiene ahí. Entonces, ¿qué va a tener? Hablamos de documentos que hablan de impuestos, si alguien... ¿Legales? Legales y también económicos. Entonces, si alguien, por ejemplo, dio no hablamos de dinero en esa época, no hay todavía monedas, pero alguien hay como... Interest. Sí, interés también. Bueno, entonces hay la gente que tenían son los testimonios que están escritos. Entonces, los nombres que aparecen ahí son muy interesantes, porque podemos encontrar ahí un nombre como Nehemías y Paltiao y Netanyahu. Teníamos también ahí un Netanyahu. Entonces, el elemento teofórico de Yahweh, el Dios de Israel, y hablamos de esa época, entonces hablamos de gente que llegaban de Judá, hablamos del exilio, y ahora no podemos leerlo de la Biblia, y sabemos que lo que leemos hoy en la Biblia estaba escrito, puede ser también algunos años después del tiempo que ha ocurrido, pero ahí hablamos de documentos que hablan del mismo tiempo. Entonces, si está escrito ahí que ese documento estaba escrito en el año 33 de Nebuchadnezzar, y tenemos la fecha precisa. Tenemos el día, el mes y el año. Entonces, también podemos calcular en nuestro sistema de hoy día cuándo fue eso. Entonces, los documentos hablan de cosas de día en día. Entonces, tenemos ahí algo como 75 nombres diferentes de gente que podemos decir que son judíos, que llegan de Judá, o sus padres o sus abuelos llegaban de ahí. Entonces, hoy tenemos en esos documentos algo como 120 individuales que tienen 75 nombres que son nombres hebreos que están ahí. Y hablamos de un lugar, un sitio, que el nombre Al Yahudu quiere decir que hablamos de un sitio que puede ser que la mayoría de la gente que vive ahí es una comunidad
de exilios que llegaban de Judá. Claro, parece ser. Una pregunta más, profesor. Sí. ¿Se han encontrado también sellos personales de exiliados o hijos o nietos de aquellos exiliados judíos que tienen un nombre en babilonio y en el anverso un nombre en hebreo, ¿verdad? No es un sello, es el nombre que aparece en cuneiformes en el documento, el mismo nombre, Shalamiau, aparece también en una escritura, Ajá. pero no en cuneiformes, sino en paleohebreo, Ajá. en un sistema alfabético. Ajá. Entonces tenemos ahí un documento como eso, el nombre Shalamiau que aparece Shalamiah en documento, o Shalamiama en cuneiforme, aparece también en paleohebreo. Sabemos O sea, es el mismo nombre en dos sistemas de escritura. Eso es. ¿Y por qué lo escribió en paleohebreo? Porque sabemos que parece que la gente que escribió en esos documentos no eran judíos, eran los escritores locales. Parece que los judíos probablemente hablaban acadio y también arameo, pero no lo escribieron. Para escribir el cuneiforme tenían que ser un escritor profesional. Bueno, entonces tenemos el lugar, el sitio, tenemos los nombres y también podemos ver que, por ejemplo, hay ahí una familia, la familia de un hombre que se llama Ahikam, que su padre se llamaba Rafael y su madre llamaba Yafiau. Entonces tenemos algo como Rafi y Yafa. Y también sabemos el nombre del abuelo. El abuelo se llamaba Samajiau. Y el primer año, cuando vemos la fecha en el primer documento donde aparece Ahikam, el Rafael, el hijo de Samajiau, es la misma año del primer año de Amel Marduk, el hijo de Nebuchadnezzar, cuando Yehoiachin fue released del prisión. Entonces, probablemente el abuelo, Samajiau, fue el primer generación de los éxilos ahí en Babilonia. Entonces tenemos el gran abuelo, el padre y ese Ahikam, que tenía muchos negocios ahí en Babilonia, era rico porque tenemos también su, ¿cómo se dice? El will, tzava'ah, cuando uno antes de morir deja un documento que va a dejar a sus hijos. Testamento. Un testamento a sus 5 hijos. Entonces tenemos una familia de 4 generaciones que empieza en la época del primer año del hijo de Nebuchadnezzar, entonces la primera generación de los éxilos, y llega hasta la época de los persos, las persas. Y lo que es interesante en esa familia, que el nombre que los padres dan a los hijos son nombres judíos. Entonces, en todos estos nombres podemos ver el elemento teofórico del Dios de Israel, de Yahweh, que está ahí en los nombres. Ese Ahikam tenía 5 hijos y en el testimonio él lo da 2 esclavos. Uno de los esclavos, una esclava, tiene un nombre babilonio. Pero un otro tiene el nombre Ovadiah, que es un nombre hebreo, es un nombre judío. Ese es algo muy interesante, porque si ese Ahikam tiene esclavos, debe ser que él tiene dinero. No es un esclavo ahí, está en la época antigua cuando uno no tenía bastante dinero para sostener sus hijos.
lo han vendido claro. como esclavos, porque si no, no van a tener comida. Entonces debe ser, si ese Ahikam tiene esclavos, debe tener dinero, debe tener ahí negocios que lo está en un nivel, no es un nivel bajo en la sociedad de los Es un babilonios. hombre rico, Pero, aparentemente. sí, debe ser rico. Ahora, ¿qué era la situación social de esos exilios? Sabemos lo que era la sistema cuando los babilonios lo traen ahí en Babilonia. Y es también una pregunta, ¿qué es ese sistema de transfer, de llevar gente, esa gente de un lado del mundo al otro? Y querían que la gente van a llegar vivos y sanos al otro lado. ¿Por qué? No es solamente para como un punishment, ¿cómo castigo? Castigo. Castigo, porque si querían castigarlos, lo han matado ahí en Judá o no sé qué. Pero ¿por qué llevarlos de un lado del mundo al otro lado? Caminar de Jerusalén hasta Babilonia es algo como 2-3 meses. Entonces es una operación muy caro, muy complejo también. Claro. Porque tenían razón. Nosotros cuando fijamos a esa historia decimos sí, era un castigo al pueblo judío porque rebelaron contra los babilonios. Pero también tenemos que fijar en el ojos del imperio. Y el imperio quería usar a la gente para las cosas que el imperio necesitó ahí en Babilonia. Ajá. Entonces, sabemos que en esa zona donde estaba ese lugar, Al-Yahudu, bueno, la ciudad de los judíos, la aldea de los judíos, en la zona de Nippur era un lugar donde los babilonios cuando luchaban contra los asirios, esa zona fue destruido, esa zona. Entonces, cuando los babilonios traen esos exilios y lo ponen ahí, lo dan tierra. Esa tierra pertenece al Estado. Ellos no tienen la tierra. Tienen que pagar por esa tierra para vivir. Como la profeta Jeremías dice, ustedes van ahora a un lugar nuevo y ahí van a construir sus casas y plantar árboles y vivir ahí, porque eso es lo que Dios ahora quiere que lo van a hacer. Hasta el tiempo va a llegar para volver. Entonces ellos recibieron la tierra de los babilonios y tenían que pagar. Pagaban con dátiles, con granos, con plata. Bueno, y esa es la sistema. Ellos no tenían la tierra. Entonces la mayoría de esos documentos habla de ese sistema, que la gente tenía que pagar impuestos por el gobierno. Entonces, esa era la razón por qué lo han traído para ahí. Pero podemos ver que la situación de ellos ahí algunos tenían una situación bastante bien, como ese Ahikam, que tenía esclavos, que podía pagar. No solamente que él pagó, también recibió también de otra gente, porque él tenía bastante, plata para dar a otros y recibir también intereses. Bueno, entonces, eso también explica por qué cuando en la época de las persas, en la época de Koresh, el Ciro. grande, ¿cómo? Ciro, en Spanish. Ciro. Ciro, sí. Ciro el Grande,
Bueno, en el año 538, algunos años después de la gran catástrofe, ahora hay un cambio en la política del imperio y Koresh o Ciro da los exilios. Algún que quiera puede volver a Jerusalén y reconstruir el templo, el segundo templo. Sabemos que no todos volvieron a Jerusalén. Y cuando uno ve que era la situación de los exilios ahí, que tenían sus negocios y tenían su futuro ahí, ese también explica por qué no sabemos cuándo decidieron a volver y cuándo decidieron a quedar en Babilonia. Pero parece que había bastante gente que prefería a quedar en Babilonia, y ese explica por qué. Porque la gente que no tenían pruebas que tienen ahí tierra o algo para manifestar que su familia estaba ahí, no tenían futuro ahí en Jerusalén. Parece que solamente los sacerdotes tenían trabajo ahí porque era una ciudad del templo. Bueno, entonces ese también explica por qué mucha gente prefería a quedar en Babilonia. Y sí, cuando hablamos... seguramente algunos echaron raíces y lograron grandes negocios, ya no querían salir de ahí. Eso es. Y no tenemos ningún data entre esos documentos que hablan, por ejemplo, sobre las fiestas judías o qué hicieron ahí. Pero hay algo muy, muy interesante. Cuando hablamos de la época, no de la época de los primeros judíos que volvieron a Jerusalén, después de la declaración de Ciro, pero algunos años después, en la época de Ezra y Nehemías, podemos ver que hay un conflicto entre la gente que estaban en Jerusalén y la gente que llegaban de afuera. Por ejemplo, Nehemías está muy, muy enojado con el asunto que hay aquí judíos que están casados con mujeres que no son judías, las mujeres extranjeras. Y parece que la gente hablan en un idioma que se llama Ashdodit, la idioma de los de Ashdod, no sé, de los filisteos. Ya no hay filisteos en esa época, pero es algo distinto. Por ejemplo, la gente hablaban arameo ya, pero había una diferencia cultural y también religiosa. Hay algo más. Él está muy, muy enojado que en Jerusalén, en el sábado, la gente de Tiros, los fenicios que están ahí, venden pescado en Shabbat, en el sábado. Entonces parece que la gente que llega de afuera están mucho más religiosos de la gente que estaban acá o que quedaban acá. Y ese es algo muy interesante. Parece que cuando unos estaban en el exilio y tenían que mantener su integridad y su religión, tenían que desarrollar un mecanismo para hacer esas barreras que van a mostrar en qué cosas están distintos de la comunidad que está alrededor, afuera de esas barreras. Y parece con ese pensamiento llegaban aquí. Y eso es algo muy, muy, muy interesante. Una preguntita. Me parece fascinante lo que nos está contando realmente la historia de Ajicá, la historia de... Espero que entiendan lo que he dicho. Sí, no se preocupe. Está claramente entendible. Ahora, dígame una cosa, desde su punto de vista, sí. ¿Cómo es, o en todo caso, desde su punto de vista,
¿cuánto impacto hay entre algunas historias que ya conocemos que tienen origen babilónico, como el Enuma Elish, Gilgamesh, etcétera? Eh, ¿Cómo ve usted que es el proceso de pensamiento en donde, si bien es cierto, el pueblo judío no copia las historias, es claro que no están copiadas, pero aparentemente beben, toman de al menos un poco de estos textos, claro, para cambiarlos con una nueva teología, un tanto más elevada, con un monoteísmo, un Dios que no es malo y que crea al hombre por amor y no para hacerlo trabajar como tienen estos dioses. Entonces, ¿cómo ve usted esta interacción, sobre todo en la Biblia ya, centrándonos en los capítulos de la Biblia, en los primeros, digamos, 10? Sí. Bueno, es un asunto muy, muy complejo. Sabemos que algunas de la literatura bíblica conoce la literatura de afuera. Es interesante pero cuando hablamos de la mitología, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando leemos de Tehom, ¿no? Conocemos ese Tehom en la mitología, en el Enuma Elish. Permítame traducirle a los participantes qué es el Tehom. El Tehom sería traducido, mal traducido, por supuesto, aquí en español, es lo que los traductores suelen poner como abismo, pero que en realidad es un gran mar primigenio, ¿verdad? Eso es. El océano antiguo. Ajá, el océano antiguo. Que era una diosa en la Enuma Elish, la diosa del primer tiempo, antes que habían los dioses que eran más jóvenes. Entonces parece que cuando hablan del Tehom, en el libro de Génesis, conoce el Tiamat, que era el nombre de esa diosa, y el Enuma Elish era una mitología muy, muy importante en Babilonia. Era una historia que cada año, en el mes de Nisan, que era el mes cuando el año empieza, como era aquí también. También el calendario judío o hebreo antiguo, el año empezaba en la primavera, en el Nisan. Nisan, Rosh Chodashim, en la Biblia, el primer de los meses. Entonces parece que esa mitología que también explica cómo fue que Babilonia fue la más importante ciudad, con su dios local, Marduk, que era un dios joven, que era el único que tenía la valiente a luchar contra esa diosa, y que tenía un montón de monstruos. Algo que parece muy a la historia de David y Goliat, también. Que hay el joven, que es el protagonista, que tiene la inteligencia y también tiene el apoyo de Dios, por supuesto, a ganar la lucha. Entonces, y esa historia también explica cómo fue que ese Dios local, que no era de la primera liga de dioses, fue el rey de los dioses. Entonces, cada año en esa fiesta en Babilonia, han leyendo esa mitología. Es interesante porque podemos ver que en la literatura bíblica hay también restos de la mitología antigua, pero la mayoría de esos restos llega de la mitología local, cananea, de la lucha contra de la mitología de Baal y todo eso. Pero parece que también también hay
o si uno pregunta cómo esa mitología han llegado a la literatura bíblica en años más adelante. Parece que esas historias de lucha de dioses unos contra la otra también habían en Mesopotamia. Entonces puede ser que había una línea de escritores que han escritos o copiaron esas mitologías, no solamente acá en Canaán, pero también afuera. Ujú. Entonces, el combate, por ejemplo, de Dios contra el mar, o contra esos monstruos, el Leviatán y otros nombres como el Tanín y Rav, que encontramos también en la mitología cananea, en Ugarit, pero también en el Enuma Elish. Podemos ver que Marduk, él lucha contra esas ayudantes de Tiamat. No. Que Y estos personajes están en la Biblia también. eso es. Entonces, El profesor, está, lógicamente los nombres los está diciendo en hebreo. Estamos hablando de, o él se está refiriendo al monstruo llamado Leviatán en español, y también está Rahav, y también está el Tanín, que es una especie de gran monstruo gigante que habita en el mar, igual que el Leviatán, y a estos monstruos mitológicos, primigenios de una primera creación que están ayudando y en todo caso peleando a favor de algunos dioses. A estos son los que se refiere el profesor. Continúe, profesor. Sí, entonces no se puede ver una influencia directa, pero yo pienso que otra vez la historia del Torre de Babilonia es algo que también se puede explicarlo solamente en esa situación. Cuando judíos o hebreos antiguos han visto un zigurat, ¿cuándo estaban en Babilonia? Solamente en esa época, y parece... Y hay algo más que es también muy interesante. Cuando estuve ahí, sabemos que el calendario antiguo de los hebreos, los meses no tenían nombres. Había solamente el primer mes, que era lo que hoy sabemos era Nisan, porque Pesach, el Pascua, empieza en Nisan, que era el mes primero. Pero cuando han llegado ahí a Babilonia, ellos usaban, y sabemos también de los mismos documentos de Eliyahu, usaban el calendario local en Babilonia. Y cuando regresaron a Jerusalén, llevaron el mismo calendario. Entonces, lo que hoy día llamamos el calendario judío, originalmente era el calendario babilonio. Ajá. Y eso es lo que llamamos de acá. Ya. Y si fueron los asirios que nos han sacado de aquí, puede ser que no había el pueblo judío. Claro. Pero como lo hicieron los babilonios, y ellos llevaron los judíos, los exilios de acá, y los han situado en comunidades donde se pueden estar juntos, y no lo ponieron en muchos sitios como lo hicieron los asirios con la gente de Samaria, del reino del norte, hace más de 100 años antes. Los judíos pudieron vivir ahí en comunidades, como en ese lugar, el Eliyahu. Y ellos también mantenían su identidad judía ahí con sus nombres, y parece que también tenían el mecanismo para tener su identidad. Ahí. Profesor, es cierto, profesor, que Ciro tiene una política de repoblación de las personas que están en sus tierras, una vez que ya en el 537-38 Persia Uh-huh. pues destruye Babilonia, bueno, no la destruye, pero la conquista.
Ciro tiene una política de repoblación, ¿es así? Sí, y parece que no solamente con los judíos. Si teníamos solamente la Biblia, podríamos decir que era una privilegia que lo hizo solamente para los judíos, pero hoy día sabemos que, por ejemplo, cuando llega a Babilonia y cuando él o su escritor escribe la historia con Babilonia, el cilindro de Ciro, que está hoy día en el museo, el British Museum en Londres, habla ahí que cuando llegó a Babilonia, el rey último de los babilonios, Nabonido, él hizo ahí cosas contra la religión local del dios Marduk. Y él lo que hizo, dejó la gente y los sacerdotes de Babilonia a reestabilizar el culto de Marduk en Babilonia. Y también tenemos algo que también es muy interesante, en un barrio que hoy día es en el lugar de Alepo, en Siria, un lugar que se llamaba Nerab. Encontraron ahí también documentos que originalmente fueron escritos en Babilonia, porque otra vez tenemos las fechas y el nombre y el lugar que está en Babilonia, pero lo encontramos no en Babilonia, en Irak, sino en Siria. Y parece que la gente que fueron exilios que estaban en Babilonia, en la época de las persas, lo han dejado regresar. Lo han dejado regresar también. Regresar a Siria. Entonces ya tenemos tres evidencias. Una bíblica, una que llega de Babilonia y una que llega de Siria. Una política. Una política general de Ciro y de los persas. ¿Por qué? Puede ser que era un pensamiento que si haces algo al dios local, vas a recibir el apoyo de todos los dioses que están en el territorio del imperio de las persas. Claro. Puede también que, como era un imperio enorme, mucho más grande de los imperios asirio y babilonio, que tenían que dejar la gente que tener alguna, ¿cómo se dice? Autonomía cultural, autonomía religiosa, así que van a ser mucho más relax. Permisivos. Sí, puede ser. No sabemos, pero era un cambio político muy dramático lo que hizo los persas. Una última pregunta, profesor, y con eso terminamos. ¿El monoteísmo judío nace en el periodo del exilio? Parece que ya estaba antes. Yo pienso que en los últimos años ya tenemos, por ejemplo, la escuela deuteronomista. Ya existe. Yo pienso que gentes como Jeremías, como Isaías, son gentes históricos. Sí. Por ejemplo, tenemos una evidencia muy interesante. En la ciudad de David encontraron un sello o una bula, que es pertenecía con un nombre de uno de los oficiales que está mencionado en el libro de Jeremías. Uno de los oficiales que quería matarlo a Jeremías. Entonces, parece que la historia que leemos en los últimos años, bueno, tiene una teología que está escrita después del exilio y de la destrucción de Jerusalén y del templo. Todas esas palabras y esos pensamientos
tienen una fuerza mucho más grande que antes. Y sabemos que la teología y la historiografía bíblica está escrita después de esa idea, porque habla qué ha ocurrido con el pueblo judío desde la época de los patriarcas y el asunto del éxodo en Egipto hasta el fin. ¿Y qué pasó? Y la gran explicación, lo que ocurrió es que el Brit, La alianza, el pacto. la alianza entre Dios y su pueblo, en el parte del pueblo, no fue realizada. Ajá. Y por eso el exilio y la destrucción del templo era el castigo por esa Incumplimiento. incumplimiento. Eso es. Entonces, ese pensamiento ya estaba antes, pero parece que la mayoría tenían otras ideas no podemos hablar parece que el Dios de Israel era el Dios nacional, pero por ejemplo sabemos que no fue solo, porque también había el culto de Asherah, por ejemplo, que puede ser que sabemos que también tenemos esas inscripciones que llegan del norte de Sinai, de Kuntilat Ajrut, que habla de Dios y de Asherato, de su Asherah. Uh-huh. Entonces parece que como las naciones que estaban alrededor de nosotros, como los edomeos, los amonitas y todo eso, tenían su Dios nacional, pero no era solo. También el Dios de Israel no era solo, pero el pensamiento del monoteísmo ya fue desarrollado en esa época, pero cuando había la explicación que toda esa catástrofe llegó por esa ¿por ese incumplimiento o por ese politeísmo? Sí, por según cumplimiento según eso. Y otros profetas, el tema de no centrar el culto solo en Yahvé, ¿no? Sino eso tener a la reina del cielo, tener otros dioses, eso es. Pues fue un momento muy difícil, ¿no? Sí. Y por eso también una de las explicaciones más fuertes de esa es la época de Menashe. Uh-huh. De Menashe, que era un rey que 55 años fue el rey en Jerusalén, más de todos los otros reyes, pero su época, y sabemos que era su política era muy buena hoy día, podemos decir, porque si él como su padre, Ezequías, fue rebelada contra los asirios, puede ser que Jerusalén y Judá no existieron más, como fue en el reino del norte, en Samaria. Bueno, pero su política, que era con los asirios, podemos decir que debe ser salvó Judá del mismo fate, el mismo, la misma historia que ha ocurrido en el norte. Pero en los ojos... Muchos dioses, ¿no? Menashe. Sí, eso es. Por eso es. En el ojo ojos de la Biblia, su política y su apoyo a los asirios no era importante. La única cosa era que puede ser que había mucha influencia de afuera, desde Asirio y de otros cultos que estaban acá. Entonces la judgment, el juicio del historiador bíblico es solamente en esa manera, en esos ojos. No el político, ni la económica, ni nada. Y por eso también la explicación de la decisión de Dios de destruir a Jerusalén era por lo que hizo Menashe. Y también lo que hizo su nieto, Yoshiao, Josías,
José. No podía cambiar la decisión. La decisión. La decisión de Dios a destruir a Jerusalén. Y debe ser que por esa catástrofe, ese pensamiento ya tenía ahora una retrospectiva de lo que ocurrió. Y han dicho, sí, esos profetas que hicieron esas cosas, los alumnos de esos profetas, ya podían escribir una historia que explica lo que ocurrió, que era también la decisión de Dios a destruir el reino de Judá y destruir a Jerusalén y el templo, y también los judíos que estaban ahora fuera del territorio, sin templo, tenían que redescubrir la nueva religión. Y por eso yo pienso que solamente en la época del segundo templo podemos hablar de judaísmo. Antes no era judaísmo o un judaísmo puro. Claro, estaba en construcción todavía al menos, ¿no? Eso es. Yahvé era el Dios nacional, pero puede ser que no era solo, Yahvé también otras religiones y otros cultos que era una mezcla de todo eso. Muy bien, perfecto. Querido profesor Yehuda, muchísimas gracias. Ha sido realmente un honor y una cátedra pues realmente fantástica. Muchas gracias. Escuché el día de hoy cosas que no había escuchado antes y honestamente ha sido fabuloso el aporte. Quiero agradecerle de manera adicional, presentarle mi gratitud, profesor, porque además ha tenido la amabilidad de hacer esta transmisión en español, ¿no? Sin ser su idioma materno, y ha estado muy bien, realmente se ha entendido todo. Le agradezco en nombre mío personalmente, en nombre de todos los estudiantes de Limud, que son casi 200 personas, y en nombre de los seguidores que tenemos en YouTube y en el Face, que son casi 5.000 personas, estudiantes de todas las latitudes, estudiantes de todos los países de Centroamérica, Norteamérica, Centroamérica y España, estudiantes serios que buscan siempre información verificable, de calidad, de fuentes y profesores de alto nivel, como el que Limud humildemente siempre intenta presentar. Muchísimas gracias, profesor. ¿Alguna palabra de despedida? Sí, era un placer y espero que nos vemos otra vez en Israel cuando llegas. Muy bien. Estaremos por ahí, Dios mediante, Bezrat Hashem, en agosto. Muchas gracias, querido profesor. Buenas tardes, hola, soy profesor Tomás Roma from Paris. Soy muy feliz.